Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Le pido que abren sus Biblias en el libro de Hebreos. Buenas tardes a todos. Un saludo. Continuamos con nuestro estudio en el día de hoy en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Nos ponemos en nuestros pies y leemos. Vamos a leer todo el capítulo. Al día de hoy nomás vamos a estar viendo de los versículos 1 al 10. Y la próxima semana estaremos viendo de los versos 11 en adelante. ¿Sí? Nada más vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice la palabra del Señor así, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias te damos por Cristo. Gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Condúcenos a la verdad. Quita de nuestra mente todo aquello que está equivocado. Quedamos delante tuyo. Lo rogamos, lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. No sé si alguien trató de memorizar el versículo de memoria. ¿Hay algún valiente? A ver, por ahí atrás. Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que intentó memorizarlo? Amén. ¿Hay alguien más? Somos dos valientes. ¿Alguien más? ¿Hermano Olivia? ¿No? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 4:16, da un texto muy hermoso, ¿verdad? Que es el texto clave para nuestro estudio el día de hoy. Dice la palabra del Señor así. Comenzamos en Hebreos 4:16. 1, 2, 3. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Qué hermoso texto que nos infunde aliento, esperanza, ¿sí? Y nos ayuda a acercarnos, ¿verdad? Nos hace esa invitación. ¿Verdad? Hemos leído los textos, ¿verdad? Del capítulo 5, del verso 1 al 10, donde nos habla acerca de Aarón y su posición como sumo sacerdote, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando del sumo sacerdocio de Aarón, del sacerdocio del Antiguo Testamento, y el sumo sacerdote que es Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor.
Ahora, ¿verdad? Miramos en primera parte ahí en nuestras hojitas que nos habla acerca de los requisitos de un sumo sacerdote, ¿verdad? Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿Quién fue Aarón? ¿Quién fue él? ¿Verdad? Fue el hermano mayor de Moisés, fue de la tribu de Leví. Sí, fue nombrado por Dios para ser el intérprete de Moisés. Si recuerda usted, ¿verdad? Moisés era tartamudo, lento para hablar. Por ahí en Éxodo 4:16 dice, ¿verdad? Le dice el Señor: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, ¿verdad? Moisés era un representante de Dios. Aarón era el representante, ¿verdad?, del habla de Moisés. Fue consagrado, ¿verdad? Aarón fue consagrado por Moisés para ser el primer sumo sacerdote, ¿verdad? También fracasó al ser desobediente, ¿sí? En la primera ocasión cuando Moisés sube, ¿verdad? Pide ídolos durante el tiempo en que Moisés subió a la montaña para recibir los 10 mandamientos, ¿sí? Esos son los requisitos del sumo sacerdote. Ahora encontramos, ¿verdad?, los requisitos generales de un sumo sacerdocio humano. El sumo sacerdote humano era un hombre, ¿verdad?, que miramos que está sujeto a pecado. No es perfecto. No solamente está sujeto al pecado, sino también está sujeto a la muerte, como nos lo dicen los primeros versículos del capítulo 5. ¿Sí? También miramos que era una deformación, ¿verdad? No tenía ninguna deformación física, no debía de tener ningún defecto, ¿sí? Levítico capítulo 21 verso 16 al 23 nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile que ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Sí? Otro de los requisitos es que debía ser ordenado para servir a la gente de Dios. ¿Sí? Debía ser puesto, debía ser que el que ministraba dentro del tabernáculo. Otros de los requisitos es que debía ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios por los pecados de la gente, así como también por sí mismo. ¿Sí? No era perfecto, recordemos que no era perfecto, ¿sí? Así es de que también tenía que ofrecer sacrificios, ¿verdad?, por sí mismo y por la gente, como nos lo dicen los versículos 1 y 3. También debía de ser paciente, tenía que tener esa característica de la compasión, ¿sí?, con aquellas personas ignorantes, con aquellas personas que se desviaban del camino, ¿sí? Así que, como nos lo menciona el versículo 2, debía de ofrecer sacrificios por los pecados, ¿sí?, de ignorancia, ¿verdad? Debía ser llamado por Dios, como nos lo dice el verso 4. No era algo que quisiera hacer cualquier persona, que nada más que dijera yo lo quiero hacer, yo lo hago, y no, tenía que haber un llamado, ¿sí? Tenía que ser llamado por Dios. Todos los sacerdotes de Israel debían ser de la tribu de Leví. Recuerde que había 12 tribus y había una que era la tribu de Leví, y de esta tribu era donde se escogían o salían, se preparaban los sacerdocios, el sacerdote, y eran todos los encargados de los sacrificios levíticos, todos los que estaban encargados del templo, cargar el templo, la ornamenta y todo. Sí, de que básicamente debían ser descendientes de Aarón.
El sacerdocio, tenemos ahí una cuadrícula que nos habla acerca del sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Que nos habla acerca del sacerdocio levítico, ¿verdad? Todos eran de la tribu de Leví. Había tres familias, por decirlo así, que era de la familia de Gersón, la familia de Coat y la de Merari, ¿verdad? Los de Gersón, estos sacerdotes tenían el trabajo de transportar las cortinas del tabernáculo. Los de Coat, estos sacerdotes tenían el trabajo para transportar los muebles del tabernáculo, ¿sí? Que eran directamente descendientes de Abraham, que era María, Moisés y Aarón. También estaban los descendientes de Merari. Estos sacerdotes tenían el trabajo para transportar las tablas, las bases de las tablas, las estacas del tabernáculo, ¿sí? Cada parte, cada miembro tenía un trabajo específico para realizar. Observamos que la vida de los sacerdotes, ¿sí? Los levitas, no podían poseer la tierra. Recuerde, algunos días atrás hablamos que no podían tener posesión. A todos los demás, las demás tribus podían comprar tierra, ¿sí? Pero recuerde que hablamos también que cierto número de tiempo, se me hace que era cada 50 años, tenían que regresar todas las posesiones, ¿sí? A sus dueños originales, ¿sí? Pero específicamente los levitas, estos no podían poseer tierra. Los levitas también eran mantenidos por los diezmos de la gente, ¿verdad? Aunque ellos también debían dar el diezmo de diezmos. Observamos también que los sacerdotes recibían partes de ofrenda que no eran consumidas por el sacrificio, ¿sí? Eran para ellos, para el alimento, para el sustento del pueblo de Leví. Tenemos aquí los deberes de los sacerdotes, ¿sí? Divididos en tres: el sumo sacerdote, los sacerdotes y los demás levitas. El sumo sacerdote, ¿cuáles eran sus trabajos, sus obligaciones? Primeramente, el sumo sacerdote era supervisor, ¿verdad? Y era el ayudar a todos los deberes de los sacerdotes. Otra de sus obligaciones era oficiar los sacrificios en el día de expiación, tomando la sangre del sacrificio dentro del lugar santísimo. Era el encargado, ¿sí?, de llevarla hasta dentro. Después tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes, sus obligaciones de ellos, las obligaciones era mantener el fuego en el altar de bronce que estaba encendido constantemente. Este fuego no se debía apagar, ¿sí? Otra de sus obligaciones era arreglar las lámparas de oro 2 veces al día. Otra de sus obligaciones era poner nuevo pan de la propiciación cada semana. Otra obligación era ofrecer sacrificios cada mañana y noche. Otra obligación era enseñar los estatutos del Señor. Otra obligación era cubrir los muebles del tabernáculo con telas antes de que los levitas las movieran. Otra de sus actividades, obligaciones, era tocar las trompetas de plata para empezar el viaje de día o para sonar una alarma, ¿sí? Esas eran las obligaciones de los sacerdotes. Miramos las obligaciones de los demás, ¿verdad? Los demás levitas, ¿verdad? Los hijos de Coat eran los que transportaban todos los muebles del tabernáculo. Los hijos de Gersón eran los que mantenían todas las cortinas y los cubiertos del tabernáculo. También los hijos de Merari, su obligación era mantener todas las tablas y bases y las estacas, ¿verdad? Eran los encargados de ponerlas, de quitarlas y transportarlas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? En esta cuadrícula tenemos todos los deberes en general de toda la tribu de Leví, ¿verdad? Divididas en sus 3 partes: los sumos sacerdotes, los sacerdotes y todos los demás que eran de la tribu. También Aarón, ¿verdad? Encontramos que es una prefigura. Recuerde que hace algunos días atrás estuvimos hablando de los símbolos, figuras o ejemplos, ¿sí? Aarón es un ejemplo, figura o prefigura de Cristo como sumo sacerdote.
Recuerde que el libro de Hebreos siempre está haciendo una comparación en que Cristo es mejor, puesto que en aquellos días, en los días de los hebreos, estos pensaban o querían darle más valor. Recuerde que hemos visto, estaban peleando, consideraban que eran más los ángeles, consideraban que eran Moisés era más que Cristo, consideraban incluso ahora que el sacerdocio era más que Cristo. El autor al libro de Hebreos, ¿sí?, siempre va a resaltar y hacer ver que Cristo es más que todo esto que aquellos le daban importancia, ¿sí? Entonces el sacerdocio era menos, ¿verdad? Y ahora miramos aquí en la comparación en las escrituras, ¿sí?, el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Miramos que Aarón era un hombre expuesto al pecado, era un hombre pecador como usted y como yo, era un hombre que estaba sujeto también a muerte, ¿verdad? Se iba a morir, sus días estaban contados. Este era un hombre que debía de ser ordenado por Dios para servir al hombre. Aarón también era un hombre que ofrecía sacrificios por el pecado, ¿verdad? No nada más por los del pueblo, sino también por los de él mismo. Aarón era un hombre que debía tener compasión por la gente, ¿sí? Comparando con el sacerdocio de Cristo, Cristo era un hombre expuesto al pecado, pero que nunca pecó. Era perfecto, recuerde, sujeto a muerte, sí, pero resucitó. Sí, Jesucristo fue ordenado por Dios para servir al hombre, y asimismo él mismo se ofreció como un sacrificio por el pecado. ¿Sí? Jesucristo tuvo compasión por toda la gente. ¿Sí? Amén. Miramos que Aarón, era un descendiente, o debía de ser un descendiente de Aarón. Sí, el sacerdocio, ¿verdad?, debía ser descendiente de Aarón. Jesucristo no era descendiente de Aarón, ¿verdad? Pero si miramos aquí que el autor Hebreos nos dice que era descendiente del orden de Melquisedec. Amén. Que recuerde que hablamos que Melquisedec era una prefigura de Cristo. ¿Sí? El sacerdocio de Aarón debía de hacer ofrendas por sus mismos pecados. Cristo, el sacerdocio de Jesucristo, era sin pecado y no necesitaba una ofrenda por sus propios pecados, ¿sí?, puesto que él era perfecto. Amén. ¿Qué dos deberes miramos más? Sí, que eran importantes y que estaban separados de a sí mismo de cada sumo sacerdote. Sí, estos debían ofrendar, ¿verdad?, debían dar ofrendas y sacrificios, ¿sí?, a Dios en representación de la gente. Sí, estos eran los encargados de ofrecer las ofrendas. Todo el pueblo traía las ofrendas, las entregaba a ellos, y ellos eran los encargados de realizar todos los sacrificios, ¿verdad?, por todo el día. ¿Verdad? No tenemos, se ha tratado de hacer algo físico, algo literal, ¿verdad? Y yo creo que nunca se ha alcanzado, ¿verdad? Porque el día de hoy, muchas de las veces, cuando pudieran hacer alguna representación, solamente, ¿verdad?, sacrificarían uno o dos, pero eran muchísimos, eran probablemente cientos de sacrificios que se hacían. Los levitas estaban, ¿verdad?, ahí día y noche, ¿sí?, realizando los sacrificios, ¿verdad?, derramando la sangre. Miramos la frase en el versículo 2 que nos habla, ¿verdad?, dice esta frase: debían ser pacientes con los ignorantes. ¿Sí? La capacidad para moderar sus sentimientos, debían de tener, ¿verdad?, esos sentimientos, ¿verdad?, firmes, y para sí mismo también evitar extremos en la diferencia, evitar ser fríos, que pudieran mostrar tristeza cuando ministraban a los que se extraviaban por causa de la ignorancia. ¿Sí? Debían de tener muy firmes, ¿verdad?, estos aspectos, ¿verdad? Obviamente, imagínese usted cuánto se presenta, ¿verdad? Estaba pensando, ¿verdad?, el día de hoy con nosotros como pastores, ¿verdad?, cómo miramos y tenemos esta misma situación.
¿verdad? Miramos aquí estas mismas características, aunque el día de hoy nosotros como pastores no ofrecemos sacrificios por los pecados de la gente. Ahora cada persona es responsable de sus propios pecados, ¿sí? Pero a diferencia también el pastorado es un llamado por Dios, ¿verdad? Es un llamado de Dios y también obviamente, ¿verdad? Tenemos aquí esta parte en la cual debe de haber esa paciencia para con los ignorantes, esa paciencia para con aquellos, ¿verdad?, que no tienen una fe firme, ¿verdad? Miramos la otra frase también aquí mismo en el verso 2 que dice: él también estaba rodeado de debilidades, ¿verdad? Se refiere a los sacerdotes humanos que se movían para dejar paso al próximo en la línea de Aarón, ¿verdad? Por así decir, brincarlos, ¿verdad? Por lo tanto, Jesucristo no morirá nunca y Jesucristo será el eterno sumo sacerdote. Sin embargo, fue tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, ¿verdad? Imagínense ahí Cristo, ¿verdad? Cuando miró, ahí dice la palabra que estaba mirando a aquellos que se estaban echando suerte sobre sus ropas, y el Señor, ¿verdad?, perdónalos. Esa frase a mí me toca mucho, me conmueve mucho, ¿verdad? Cuando el Señor dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Es algo que, o sea, me toca firmemente, ¿verdad?, el sentir del Señor por nosotros. Porque igualmente nosotros el día de hoy vemos y necesitamos esa gracia, necesitamos esa misericordia, porque muchas de las veces no sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, yo creo está, ¿verdad?, como dice la palabra, como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Dice el Señor, sigue repitiendo esas palabras: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Los requisitos de Cristo, o las calificaciones, si pudiéramos calificar a Cristo como sumo sacerdote, en los siguientes versos del 5 al 10, miramos que fue llamado por Dios, ¿verdad? Dice, encontramos la frase que dice: yo te he engendrado hoy, en el verso 5. Esta frase se refiere al día en que Jesucristo resucitó de la muerte. Es el día que Jesucristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Es el día que también fue tomado, ¿verdad?, de una manera como hombre, como lo dice el versículo 7, ¿sí? Miramos que Jesucristo tuvo compasión, miramos que Jesucristo fue obediente a Dios, ¿verdad? Miramos que ahí estaba el Señor en Getsemaní, ¿verdad?, donde Él estaba ahí pensando, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero eso ocurrió para enseñarle obediencia, ¿verdad? Nos dice la palabra que fue perfecto. La palabra perfecto significa completo, ¿sí? Aquí en el versículo 9 miramos que Jesucristo fue sin mancha, ¿sí? Sin mancha. Él fue el autor de eterna salvación eterna. Gloria sea al Señor. Miramos que Jesucristo fue llamado conforme al orden de Melquisedec, ¿sí? Que significa que Jesucristo no era de la tribu de Leví, ¿sí? Él no era descendiente de Aarón, pero por lo tanto también él calificó, ¿sí?, para ser sumo sacerdote conforme a la línea de los sacerdotes de Aarón. Sin embargo, era calificado conforme al orden del sacerdocio de Melquisedec. Génesis 14, 17 al 20 nos dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes de con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. También el Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Estaremos hablando más tarde, estaremos enseñando de Melquisedec, ¿sí? Más tarde en el Hebreos capítulo 7, y discutiremos en detalle, ¿verdad?, acerca de este sacerdocio. El orden de Melquisedec significa calidad eterna,
del sacerdocio de Jesucristo. ¿Sí? Encontramos la siguiente frase también en el versículo 7, ¿verdad? Encontramos la frase librar de la muerte. Esta frase significa, para librarlo de la muerte, Jesucristo murió, pero fue resucitado de la muerte. ¿Sí? Este versículo representa a Jesucristo en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Antes de la muerte en la cruz, ¿verdad? Como lo miramos ahí en Mateo 26, 36 al 46, que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Verdad? Y miramos que esta frase, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Encontramos que hay tres interpretaciones para esta frase, ¿sí? De la angustia de Cristo cuando estaba sufriendo ahí en el jardín de Getsemaní. La primera interpretación es que Jesucristo oró para no ir a la cruz y que Dios le libraría de la muerte en la cruz. Por lo tanto, la oración es una angustia entre la naturaleza de Jesucristo, ¿verdad? Entre su naturaleza humana y divina. La segunda interpretación es que cuando Jesucristo tomó los pecados de toda la humanidad en sí mismo, Dios le dio la espalda, a Jesucristo, abandonándole. Mateo 27, 46 nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Oró Jesucristo que cuando esto ocurriera, Dios no le abandonara, ¿sí? Que en este estado de pecado, abandonado en su alma en el infierno, pero que él fuera librado de la muerte. La tercera interpretación, ¿verdad?, es que Jesucristo oró para que Dios le protegiera de las manos de Satanás, quien buscó asesinarle desde antes del tiempo en el jardín, para que Jesucristo no pudiera ir a la cruz. Morir en el jardín hubiera sido mucho más fácil que ir a la cruz. Jesucristo supo desde la fundación del mundo que él iba a morir. Recuerde que una y otra vez, ¿verdad?, lo estaba anunciando a sus discípulos: es necesario que yo muera. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoración de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Jesucristo ya sabía esto desde el principio. También supo que Dios no abandonaría su alma en el infierno. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 27, encontramos: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Preferimos, ¿verdad?, tomamos la interpretación número 3, porque este versículo, el versículo 7, nos dice que Dios oyó su oración. Cuando dice que Dios oyó su oración, la idea es que Dios oyó y respondió.
no solamente oyó, ¿sí? Sino que también respondió. Miramos la siguiente frase que nos dice su temor reverente. Es probable que Jesucristo tuvo temor de morir. Sí, recuerde que Jesucristo estaba en la humanidad, ¿verdad? Tuvo temor de morir prematuramente en el jardín antes del tiempo perfecto de Dios. ¿Sí? Encontramos la siguiente frase en el verso 9 que nos dice, habiendo sido perfeccionado. La idea que trae esta frase es traer a una persona a la meta que fue establecida por Dios. Esta frase es usada para Jesucristo en la manera del cumplimiento de los requisitos para ser un sumo sacerdote eterno. ¿Sí? No solamente por un tiempo como el sacerdocio humano o el sacerdocio levítico, ¿sí? Sino para siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? Pues ya vamos a entrar en la aplicación. Son 10 textos. Si lo hacíamos todo, sí va a ser muy extenso, porque en la segunda parte hay mucho material. ¿Nadie tiene ninguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Ay. La aplicación, ¿qué aplicación tiene para nosotros en este tiempo? A estos 10 textos de Hebreos capítulo 5, ¿sí? Tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, qué características de Jesucristo como sumo sacerdote son impresionantes o importantes para usted. ¿Sí? ¿Qué características? Por ejemplo, estamos hablando acerca de la comparativa del sacerdocio levítico o el sacerdocio de Abraham, que ahora ya no se practica, ¿verdad?, versus el sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué importancia le da usted a este sacerdocio de Jesucristo y por qué sería importante o impresionante para usted? ¿Alguien puede decir algo? Ok. ¿Alguien más? Recuerde que no hay respuestas equivocadas. ¿Qué es lo que Dios le está hablando en su corazón? ¿Por qué es importante? Entonces, ¿eso significa que no le impresiona el sacerdocio de Cristo? ¿No? Para mí es impresionante y me impresiona que Jesucristo es perfecto y que por lo tanto, puedo confiar en Él. ¿Sí? Porque en un hombre definitivamente no pudiera confiar. Puedo confiar hasta cierto límite o en ciertas áreas, ¿sí? Puede ser confiable, pero no al 100%, como puedo confiar en el sacerdocio de Jesucristo. ¿Sí? Para mí eso es impresionante. ¿Sí? La siguiente pregunta, ¿verdad?, dentro de la aplicación, ¿verdad?, en nuestra oración, ¿verdad?, debemos dar la alabanza a Jesucristo como sumo sacerdote, ¿verdad? En sus oraciones, ¿usted da gracias por Jesucristo? O simple y sencillamente, pues usted lo toma como que Jesucristo es el que está allá a la diestra de Dios Padre y te está diciendo: Jesucristo, te pido, y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, amén. Pero nunca damos gracias por Jesucristo. Usted da gracias, usted adora, usted alaba a Jesucristo, ¿ah? Y si no lo hace, comiénzalo a hacer. Adore, porque nuestra oración debe de incluir la adoración. ¿Sí? Jesucristo, cuando enseñó a los discípulos, la única ocasión que los discípulos vinieron a Jesucristo y le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesucristo vino y les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro, y la primera parte es adoración. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es adoración.
Ahora, ¿verdad? Esta oración comienza diciendo Padre nuestro. Pero nosotros, Jesucristo no dio el Padre nuestro para que lo hiciéramos de una forma repetitiva, sino Jesucristo dio este ejemplo para que sacamos los elementos que contiene esta oración y nosotros pudiéramos transformar esta oración y ponerlo en nuestras propias palabras. Ahora nosotros podemos decir: Dios, gracias, te doy toda la gloria, toda la honra, te alabo y te doy gracias por Jesucristo. Jesucristo, te adoro y te doy gracias por haber ido por mí a la cruz del Calvario. Te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque toda es tuya y solo a ti te pertenece, ¿verdad? Y debemos ahí nosotros, ¿verdad?, incurrir en todo lo que es la oración. Y bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Ya de ahí en adelante tenemos la tarea que usted estará haciendo para su casa. ¿Quién está haciendo la tarea? No me levante la mano, mejor, no me diga. Pero le animo. Yo no sé si usted está haciendo su tarea o no, pero le animo a que la haga. Le animo a que tome por ahí unos 15, 20 minutos. Recuerde, ¿verdad?, cuando estuvimos hablando acerca de cómo estudiar la Biblia por usted mismo, ¿verdad? Y 10, 15 minutos, ¿verdad? Y usted hágase ese tiempo y haga su tarea. Haga la tarea, ¿verdad? Lea Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Y lea la siguiente parte, 5 del 11 al 14, perdón, Hebreos 5 al 14, ¿verdad? Hebreos 6 al 3, perdón, ¿verdad? Y reflexione en las preguntas, en los comentarios que trae aquí la tarea. Esta es una tarea para usted mismo. No estamos revisando la tarea, ¿verdad?, pero esperamos con la ayuda de Dios que usted la esté haciendo. Y esto estoy seguro yo 100% que le va a estar ayudando en su vida espiritual. Amén. Pues bueno, hasta aquí es la lección. Entramos, les voy a pedir a los muchachos si le ponen pausa ahí a la grabación del